Hola y bienvenidos. A continuación resolveremos la actividad 28 de la página 60 del material de geometría 10º año, sobre polígonos regulares y los ángulos que se forman en ellos. Tenemos un pentágono regular, por lo tanto n es igual a 5, son 5 lados. Está ubicado el ángulo X y el ángulo Y. El ángulo X y el ángulo Y no son internos, no son externos, no son centrales. Están formados dentro del polígono regular. Empecemos con el ángulo X, que no es central ni interno y por supuesto no es externo. Vamos a trabajar en el triángulo que está dentro del pentágono regular, este triángulo que se forma al haber trazado esta diagonal. En ese triángulo que está dentro del pentágono, sé que este ángulo es de 108 grados. ¿Por qué? Porque es un ángulo interno. Ya está colocado ahí, pero calculémoslo. Para calcular el ángulo interno, primero voy a calcular el ángulo externo. El ángulo externo sería 360 dividido entre n, 360 entre 5, y me daría 72. Ese es el ángulo externo, el que está formado por una prolongación de un lado y un lado consecutivo, que está fuera. Este es el que mide 72, el externo. Entonces, si hacemos una resta, si a 180 le restamos el 72, nos daría el interno, que es de 108. Estamos comprobando que este ángulo interno, y en realidad todos los ángulos internos del pentágono regular, siempre van a medir 108 grados. Bueno, ya sabemos que el ángulo interno es de 108. Como este triángulo que estamos trabajando es un triángulo isósceles, lo sé porque estos dos lados tienen que medir igual, porque son de un pentágono regular. Tendríamos que los ángulos que están opuestos a ellos también serían congruentes. Es decir, este ángulo X y el otro ángulo agudo que está por acá serían congruentes, tendrían la misma medida. Ahora, si seguimos trabajando en el triángulo, sabemos que los tres ángulos internos de ese triángulo tienen que sumar 180, un teorema algo viejo ya. Así que si a 180 yo le resto este ángulo de 108, me quedaría lo que tienen que medir estos dos ángulos juntos, que son 72 grados. Entre este ángulo X y el otro ángulo que es congruente a él, tienen que sumar 72 grados. Como miden igual, ese 72 grados lo voy a repartir en dos partes iguales. Así que tendríamos que repartirlo, y no hay otra manera de hacerlo, como 36 para uno y 36 para el otro. Así me doy cuenta que el ángulo X tiene que medir 36 grados. Este es un ejercicio un poquito más elaborado porque tuvimos que trabajar en un triángulo que está dentro de nuestro pentágono inicial. Repasando entonces, calculé primero el ángulo interno de 108 y luego, como los otros dos ángulos son congruentes, utilizando el teorema de la suma de los ángulos internos de un triángulo, si a 180 le resto 108, me quedan 72 y ese 72 lo reparto en dos partes iguales, quedando entonces el ángulo X en 36 grados. Listo con el ángulo X, ahora vamos a calcular el ángulo Y. Resulta que el ángulo Y es, y así tengo que identificarlo inmediatamente, la mitad de un ángulo interno. No es interno, es la mitad de un ángulo interno. Véalo donde se forma con un lado y un radio. Y recuerde que este radio está partiendo a la mitad al ángulo interno. Anteriormente ya habíamos calculado el ángulo interno, sabemos que todos los 5 ángulos internos de este pentágono miden 108 grados. Por lo tanto, Y, basándonos en la característica que tiene el radio sobre ese ángulo interno, sería la mitad de 108. Y así llegaríamos a la respuesta de 54 grados. Ahora el ejercicio número 6. Seguimos en otro pentágono regular. N es igual a 5. ¿Qué es el ángulo X? El ángulo X lo veo inmediatamente, tengo que saber que es la mitad de un ángulo central. No es el ángulo central del pentágono, es la mitad. Para hacer el ángulo central, tiene que ser formado por dos radios consecutivos, y X está formado por un radio y un apotema. Entonces no es el central, sería la mitad del central, porque la apotema parte la mitad a ese ángulo central. Empecemos por calcular el ángulo central. Hay una fórmula para ello, 360 entre n. 360 entre 5 me va a dar 72. El ángulo central de todo pentágono mide 72. Eso es siempre. Luego, como la apotema parte a la mitad del ángulo central, el ángulo X tiene que ser la mitad de 72, que serían 36 grados. Trabajemos ahora para el ángulo Y.
Resulta que el ángulo Y no es un ángulo externo. No por estar afuera, es externo. El externo se formaría a la par del ángulo Y, en este lado o en la parte de arriba. Pero el ángulo Y no es el externo, aunque esté afuera, pero no es el externo. El ángulo externo se forma por la prolongación de un lado y el lado consecutivo del pentágono, ya sea aquí abajo o aquí arriba, como dije antes. Resulta entonces que Y es opuesto por el vértice con un ángulo interno. Calculemos entonces el ángulo interno. Para calcular el ángulo interno, primero necesito saber cuánto mide el ángulo externo. 360 entre n, dice la fórmula, 360 entre 5 da 72. El ángulo externo, ya sea este de aquí arriba o el de abajo, mide 72. El ángulo interno sería 180 menos el ángulo externo. 180 menos 72 me daría 108. Cada uno de los 5 ángulos internos de un pentágono regular mide 108. Nos dio acá en el ejercicio número 6 y recuerden que nos había dado lo mismo en el ejercicio número 5. Y es que no importa si cambia de tamaño el pentágono, los ángulos internos siempre van a seguir midiendo 108 en el pentágono regular. Y los ángulos externos siempre van a seguir midiendo 72 en todo pentágono regular. Eso no va a cambiar de pentágono a pentágono. Ahora, como lo dijimos antes, Y es opuesto por el vértice con el ángulo interno, por lo tanto tiene que medir exactamente lo mismo, ya que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Ejercicio número 7. Ahora tenemos un hexágono regular. Cuente los lados y sabrá que n es igual a 6. Tenemos el ángulo X y el ángulo Y formados en él, donde no son ni internos ni externos ni centrales, sino que son ángulos formados en la figura. Empecemos con el ángulo X. Debo verlo e inmediatamente identificarlo como la mitad de un ángulo interno. Está formado por un lado y por un radio. ¿Qué fue lo que hizo este radio? Me partió a la mitad al ángulo interno. Iniciemos entonces calculando la medida de cada ángulo interno. Pero para calcular el ángulo interno, voy a calcular primero el ángulo externo. 360 entre n, 360 entre 6, ahora me da 60 grados. En todo hexágono regular, los ángulos externos medirán siempre 60 grados. Recuerde que el ángulo externo se formará por la prolongación de un lado y el lado consecutivo. Aquí es donde hay 60 grados. Ahora, el interno sería 180 menos el ángulo externo, que es de 60. Me estaría dando 120 grados. Como X es la mitad del ángulo interno, porque el radio biseca a ese ángulo, tendríamos que sacar la mitad de 120 y el ángulo X mediría 60 grados. Ahora vamos con el ángulo Y. El ángulo Y no es central, no es externo, no es interno. Trabajaremos en el triángulo que está dentro de ese hexágono regular, en este triángulo de acá. Y es un ángulo interno dentro de ese triángulo, formado por dos lados del hexágono y una de sus diagonales, pero enfóquese solamente en el triángulo. En este triángulo sabemos cuánto mide el ángulo de acá porque es un ángulo interno de ese hexágono. Calculemos el ángulo interno. Primero el externo. 360 entre 6 me va a dar 60. El externo mide 60. Y el interno sería 180 menos el ángulo externo, es decir, 120 grados. Este ángulo mide 120 grados y en realidad todos los ángulos internos de este hexágono regular medirían 120 grados. Luego, este triángulo de acá es un triángulo isósceles, porque dos de sus lados son los lados del hexágono regular que se sabe que miden igual. Estos dos segmentos negros miden igual, por lo tanto Y y el ángulo agudo de abajo son congruentes. Utilizando el teorema de la suma de los ángulos internos del triángulo, sabemos que los tres deben sumar 180. Si a 180 le resto el que ya conozco, que es el de 120, me va a dar 60. Me restan 60 para repartir entre los dos ángulos agudos. Tengo que repartirlo en partes iguales porque se trata de ángulos congruentes. Entonces, ese 60 restando dividido en dos partes iguales, tiene que darme 30 grados cada uno. 60 dividido entre 2 es 30. Y así le llegaríamos a la medida del ángulo Y.
Véase entonces que no trabajé en el hexágono, sino que trabajé en un triángulo que está dentro del mismo hexágono, utilizando el teorema de la suma de los ángulos internos de un triángulo. Bien, ahora vamos al ejercicio número 8. Tenemos un hexágono regular. N es igual a 6. Tenemos la formación del ángulo X y el ángulo Y. ¿Qué es el ángulo X? Lo veo e inmediatamente tengo que saber que es la mitad de un ángulo central. Calculemos entonces el ángulo central. 360 entre n, 360 entre 6 me va a dar 60. El ángulo central, conformado por dos radios consecutivos, mide 60 grados. La apotema va a partir a la mitad a ese 60 grados. Por lo tanto, el ángulo X tiene que ser la mitad de 60, que sería 30. Ahora, ¿qué pasa con el ángulo Y? El ángulo Y es un ángulo externo. Está formado por la prolongación de uno de los lados y el lado consecutivo en la parte exterior. Y hay una fórmula muy directa para calcular todo ángulo externo. 360 entre n, 360 entre 6 me va a dar 60 grados. Cada ángulo externo mide 60 grados en un hexágono regular. Por lo tanto, Y al ser externo tiene que medir 60.